Y bien, tal como anunciamos, estamos ahora con el fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez. Doctor Pablo Sánchez, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, gracias por haber venido. Comencemos, empalmemos con el último tema que hemos tocado, que es el tema, digamos, político del día, esta investigación preliminar abierta a Nadine Heredia en la Fiscalía, por parte del fiscal Rojas. Bueno, hemos escuchado a Chejade, al congresista Chejade, decir que esto ya es cosa decidida, es la expresión que ha usado. Es decir, no es cosa juzgada porque no se ha visto en el Poder Judicial, pero sí ha sido una investigación de la Fiscalía que fue archivada. Entonces, cosa decidida, y eso es un principio, digamos, una garantía jurídica, que no se puede reabrir una cosa decidida, salvo que haya realmente elementos nuevos. Pero hemos escuchado los supuestos elementos nuevos que hay, según el fiscal, digamos, encargado general, jefe del fiscal, en este caso Marco Cárdenas, que estos nuevos elementos son los depósitos que recibió, los aportes que habría recibido por $215.000, los contratos que firmó con estas empresas, en fin, con Martín Belaún del Ocio, y que si realmente esos contratos eran ciertos o eran, digamos, fraguados, falsos o de cobertura, en fin, pero todos esos elementos están en el famoso informe de la UIF, que fue el que originó precisamente la investigación fiscal del año 2009 y que fue archivada. O sea que ahí no son elementos nuevos realmente. ¿Cuáles serían los elementos nuevos que permitirían abrirla? Bueno, habría que precisar, porque cuando llega una denuncia a una fiscalía, el fiscal evalúa los elementos de prueba que existen. Si ese hecho ya se había visto antes y se había archivado, se puede reabrir si es que aparecen nuevos elementos de juicio. Entonces, el fiscal es el que evalúa los nuevos elementos de prueba. No le compete a la Fiscalía de la Nación. Entonces, está en manos del fiscal del caso ver si esos elementos de prueba justifican que se abra el proceso o se reabre el proceso de investigación preliminar. Si usted no tiene, digamos, una información acerca de si hay elementos nuevos o no, porque es un tema importante, porque estamos hablando de la primera dama. Es un tema importante, pero también es importante señalar que el fiscal es independiente de las investigaciones. Yo no puedo ejercer influencias ni injerencias en la investigación misma. Bueno, pero habría que, quizás se necesitaría una comunicación entonces clara del fiscal a cargo, claro, para que explique cuáles son los elementos nuevos, porque hay la sospecha de algunos, por supuesto los congresistas oficialistas están señalando que aquí podría haber un elemento político, que dicen que coincidencia que justo en este momento aparezca una cosa como esta, que ya en realidad había sido estudiada y archivada en el momento en que, digamos, en este momento político, ¿no? Es posible que exista una denuncia con intereses de esta naturaleza. El Ministerio Público no es una institución política, los fiscales no son políticos. El hecho de que se investiguen a personas que tienen lineamientos políticos no hace de la investigación una investigación política. En otras palabras, si llega una denuncia, el fiscal está obligado a evaluar la denuncia. Si hay elementos de prueba suficientes, abre la investigación. Si no hay elementos de prueba, la clausura, no abre investigación. Ahora, yo he revisado rápidamente, es decir, porque me acaba de llegar precisamente la apertura de investigación del fiscal Rojas, y no veo que haya un análisis de la anterior investigación para señalar cuáles son los elementos nuevos, ¿no? Si no se menciona la anterior investigación de la Fiscalía, no sé. En todo caso, yo creo que en denuncias o casos de esta naturaleza, el fiscal debe salir y explicar las razones, por lo menos generales, del motivo de la investigación, no entrar a los detalles porque eso es reservado. Entonces, pero sí está habilitado, obviamente, el fiscal para aclarar o precisar. Está habilitado, entonces lo invitamos mañana por su intermedio, en fin, lo decimos ya públicamente al fiscal para que pueda venir al programa a explicar. Sería interesante. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que usted se ha propuesto? Usted está 6 meses, en realidad, en principio, podrían ser más, depende de digamos, de cuál sea la suerte final del fiscal Ramos, ¿no? Pero 6 meses es un tiempo corto. ¿Qué se ha propuesto usted lograr? 6 meses es un tiempo, como usted dice, corto para trabajar. Pero aún cuando sean menos meses, igual haríamos el mayor esfuerzo para levantar la imagen de la institución
y llevar a cabo toda una campaña interna de motivación del trabajo fiscal. Trabajar el tema de la defensa de la legalidad, los derechos de las personas, áreas como prevención del delito y obviamente proteger las investigaciones de casos emblemáticos. De tal manera de que esos casos se lleven a cabo con objetividad, con celeridad y sobre todo con respeto a la independencia. ¿Estaban flaqueando esos casos? Han sido objeto de cuestionamiento los dos casos emblemáticos. Sí, pues la Centralita y el caso Orellana. El caso Orellana, claro. Nosotros hemos impartido instrucciones para que se den todas las facilidades a los fiscales en el tema de más fiscales de apoyo logístico además, y naturalmente el respaldo que merecen sus investigaciones en tanto en cuanto vayan avanzando con normalidad y trabajo objetivo. Pero antes de entrar específicamente a esos casos, yo quería preguntarle qué política va a desarrollar en relación al tema de la corrupción que hay, no solo en la Fiscalía, sino en general en todas las instituciones en el país, sí. Pero digamos específicamente en lo que tiene que ver con Administración de Justicia, fiscales y jueces en varias partes del país, están de alguna u otra manera vinculados a redes ilícitas, a mafias, sea de invasiones, de construcción civil o de proveedores de gobiernos regionales, de corrupción en los gobiernos regionales y locales, en fin. Hay una serie, todo el caso Ancash ha sido ese el caso, sobre todo por el lado de los jueces más que de los fiscales, porque los fiscales que pretendieron investigar fueron más bien retirados, ¿no? Pero hubo otros que obviamente, como el fiscal Farro, que hasta ahora no sé si ha sido bien, pues, digamos, sigue ahí, sin embargo, en Ica, ¿no? El fiscal Farro. No, está con una medida de abstención, de suspensión. Ah, está con una medida de suspensión. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué se va a hacer? Se lo pregunto porque simplemente le pongo un caso que hemos visto en este programa, una denuncia del señor Manuel Chiarella, tiene un fondo en Chilca, me parece que es, y ahí ese fondo fue invadido, y bueno, los invasores se han apoderado prácticamente del fondo, despojado del fondo. Él sufrió además un atentado de asesinato, y resulta que el expediente, la investigación policial y fiscal del intento de asesinato simplemente ha sido desaparecida en la Fiscalía, y la fiscal, eso es lo que hoy día este señor ha tenido que refugiarse en un país vecino por las amenazas que ha recibido, y resulta que fiscales y jueces de Cañete, están todos comprometidos con estas mafias, ¿no? Entonces es una cosa increíble. La desaparición que contiene las diligencias preliminares de Fiscalía y Policía sobre el intento de homicidio, hallazgo de armas y detenidos es la fiscal Teresa Verónica Quispechoc. Esa es, según él, la fiscal que ha desaparecido de la primera Fiscalía Penal de Mala, y la fiscal Ruth Karina Loaiza Sánchez, que estuvo en la segunda Fiscalía. El expediente de 60 hojas, que según la hoja de ruta virtual de la Fiscalía de Mala debería estar acumulado a la carpeta donde se acusa por usurpación, no existe en físico, cosa que ha denunciado la denuncia, simplemente no se pudo usar, en fin, hay una serie de... Este hombre, el hecho es que sigue sin su previo, lo ha perdido y ha tenido que refugiarse en otro país vecino por amenazas de muerte. Entonces, ¿cómo es posible pues, que las instituciones encargadas de defender los derechos estén captadas por las mafias, ¿no? En este caso específico. Nosotros estamos en contra de la corrupción, no de ahora, sino de hace mucho tiempo atrás. Yo he sido fiscal coordinador de las fiscalías especializadas en la época de Montesinos y hemos trabajado duramente con un buen equipo de fiscales. Naturalmente que, como en todas las instituciones, hay autoridades o personas que hacen más su trabajo. Hay que detectarlas, hay que separarlas e investigarlas y obviamente sancionarlas. No vamos a permitir que eso se produzca. La Fiscalía defiende la legalidad y protege los derechos de las personas. Pero ¿cómo hacemos, digamos, porque lo que este señor Chiarella dijo acá cuando vino, lo que sentimos que es que hay una impunidad tremenda en jueces y en fiscales, es decir, son impunes, actúan impunemente. En cambio, me dijo cosa curiosa, los policías desde los últimos meses sí están actuando mejor porque sienten que los pueden despedir si es que... Bueno, esos casos hay que denunciarlos, ¿no?
hay que comunicarlo. Yo me llevo ahora nota de los casos que usted menciona para investigar y ver qué podemos hacer, si separar al fiscal e investigarlos, ver qué está sucediendo en el sur chico del país y en otros lugares. Claro, en otros lugares. Habría que identificar los lugares donde están, digamos, donde hay estas redes que funcionan, ¿no? Y cuáles son y empezar a actuar uno por uno, no sé cómo. Hay fiscalías especializadas en anticorrupción en el país. Ajá. Y nosotros hemos emprendido la marcha de liderar la lucha contra la corrupción dentro de la institución y fuera. Estamos haciendo visitas a lugares al interior del país para ver qué problemas existen, qué casos emblemáticos hay, cómo mejorar el trabajo fiscal y generar una mejor imagen del trabajo de la Fiscalía. Hemos estado hace unos días en Chimbote, vamos a ir a Huaraz, a Chiclayo, en visitas inopinadas. Yo no aviso y llego nada más a la Fiscalía. Ah, qué bien. Hablo con los fiscales, veo su problemática, veo los casos importantes que ellos tienen y cómo les está marchando. Y si es posible atiendo al público. Ahora sería bueno, claro, convocar a una campaña de denuncias, que la gente denuncie, porque mucha gente, digamos, muchos litigantes o personas que denuncian, en fin, no se atreven a denunciar. No, que denuncien, que denuncien. Además la prensa nos ayuda bastante en este tema, porque a veces acude más a la prensa que a las instituciones del Estado. Sí, pues eso es verdad. Pero hablando de estas cosas, el fiscal Ramos Heredia, digamos, fiscal de la Nación suspendido, durante el tiempo en que estuvo como fiscal de la Nación, nombró a una legión de fiscales provinciales en todo el país, total 338 fiscales en 17 regiones. ¿Usted tiene información de eso? Que de repente habría que revisar un poco eso, ¿no? Bueno, estuvo bien hecho, no lo sé. Se hicieron nombramientos de fiscales de descarga desde septiembre del año pasado hasta diciembre, aproximadamente 300, con presupuesto del saldo del año pasado, que acababa obviamente en diciembre. Yo los he mantenido en el cargo por cuestiones de necesidad y además porque no les podía decir, oye, váyanse. Claro. Y tenemos presupuesto hasta marzo de este año y hemos dispuesto de que efectivamente hagan trabajo de descarga procesal, pero solamente hasta marzo porque no hay presupuesto para ello. No es exacto cuando se dice que el presupuesto que se utilizaba era el que existía para la lucha contra el lavado de activos, porque eso ya se utilizó. Eran saldos nada más y no tenía continuidad para el periodo 2015. Ahora, estamos evaluando también qué fiscales fueron designados. Algunos eran de carrera, que eran promovidos, que estaban muy bien, pero otros no eran muy conocidos. Y nos hemos encontrado con casos en donde uno de los designados, por ejemplo, tenía proceso por lavado de activos. Otro de ellos tenía proceso por violación de menor. Y naturalmente los hemos separado del cargo. Así estamos verificando caso por caso. ¿Quién está a cargo de control interno ahora en la...? En la actualidad está a cargo la doctora Nora Mirabal, que es fiscal suprema titular. Eso no sabemos si eso es una garantía completa. Bueno, está a cargo de la fiscalía. Finalmente usted la Fiscalía recibió más recursos para los dos casos emblemáticos, ¿no es cierto? Tienen un poco más de recursos para manejarlos bien. No, estamos trabajando con los mismos recursos que nos han dado para este año. Lo que estamos proveyendo es de más fiscales, por ejemplo, el caso de Orellana, le estamos proveyendo de 4 o 5 fiscales más a la doctora Marita Barreto, aparte de vehículos cuando lo necesite y otro tipo de apoyo para que pueda hacer bien su investigación. De acuerdo. Ahora, hablando de la doctora Barreto, resulta que 7 sobres lacrados que contenían documentos incautados en, digamos, en la centralita o en el búnker de Orellana, ¿no? Se extraviaron, creo que cuando estaban yendo de un juzgado o de una fiscalía a otra, en fin, cuando hubo el traspaso de fiscales, y ahí se dice que podría haber pues importante material. Ese hecho está sometido a investigación por el órgano de control interno y estamos a la espera de sus resultados. ¿Qué explicación ha dado la fiscal Barreto, la responsable de eso? Bueno, yo he conversado con ella, ha dado algunas explicaciones y yo le he habilitado también para que en el momento oportuno haga las precisiones del caso, porque es un tema que interesa a la colectividad. No, claro, no se pueden perder pues pruebas. No se pueden perder pruebas. Entonces, obviamente ahí hay sospechas, habría que saber, digamos, ¿es tan vulnerable una fiscalía tan importante?
Bueno, en casos de esta naturaleza hay que tener mucho cuidado en la custodia de las pruebas, en lo que se conoce como cadena de custodia. Tendrá que explicar qué ha sucedido con esos elementos de prueba. Sí, pues, bueno, sería bueno, efectivamente, invitar entonces a la doctora Barreto también para que nos explique qué pasó ahí. Le pregunto esto porque hoy la Jenny Vilcatoma, ex procuradora, ha señalado que, o ha advertido que el equipo de la Procuraduría Anticorrupción que veía el caso de la Centralita, en fin, todos estos asuntos, incluso el caso de Martín Belaúnde del Ocio, ha sido ya prácticamente desmantelado. El último abogado que conocía realmente esto, que era Hugo Laurente, ha sido enviado al Callao. Creo que solamente queda un funcionario, alguien que conoce el tema. Entonces, digamos, tenemos temor de que de pronto los casos emblemáticos estos, pues ya no, bueno, claro, la Procuraduría no es la Fiscalía, pero... Así es. Pero ojalá que esto no ocurra pues en la Fiscalía y en el Nosotros estamos supervisando bien el trabajo de los casos emblemáticos. Estamos viendo cómo avanza la investigación, cómo se proyecta el trabajo de los fiscales encargados y obviamente evaluando cada una de sus acciones. La idea es que la investigación llegue a buen puerto. Cuando se cuente con elementos de prueba, que se formule la acusación del caso. De acuerdo. Usted está supervisando entonces personalmente estos casos. Así es, así es. ¿Y usted cree que están avanzando bien? Yo creo que en la coyuntura, en el caso de Orellana, se está avanzando bien por los últimos acontecimientos que han habido y seguramente por los elementos de prueba que se van a encontrar próximamente. Entonces estamos seguros que ahí se está avanzando bien. Y en el caso de la Centralita estamos evaluando porque sentimos que va un poco lenta la investigación. Ajá. Quizás le hemos dado más apoyo al fiscal, le hemos prohibido más a fiscales adjuntos para que le dé más fuerza y vitalidad a su investigación. El fiscal es el fiscal Guamán. Guamán, claro. Ya, o sea que a él también le han dado apoyo. Así es, a los dos le estamos dando el apoyo que ellos están pidiendo. Nos piden adjuntos, le damos adjuntos para que apoyen su trabajo. Ahora, el caso de Martín Belaúnde, que está vinculado a estos dos, de hecho, él sería extraditado precisamente por el caso de la Centralita. ¿Ya, digamos, en la Fiscalía se ha elaborado el cuadernillo de extradición? El cuadernillo de extradición se elabora en el juzgado y el fiscal colabora con la formación del cuadernillo de extradición. Ya se hizo, sabemos que está en la Corte Suprema y que mañana es la vista de la causa en la Corte Suprema. Ya. Ahora, sería importante incorporar el caso Antalsi, según hay juristas que han señalado que en ese caso sería más claro quizás, porque de repente en el caso de la Centralita, la participación ahí de Martín Belaúnde del Ocio podría no tener tipificación en el Código Penal boliviano. El caso de Antalsi está a cargo de otro fiscal, en etapa de investigación preliminar anterior, y es posible que en un momento determinado se acumule. Pero yo puedo indicar que en la investigación que lleva a cabo el doctor Guamán, el 30 de enero de este año se ha ampliado la investigación preparatoria por delito de lavado de activos, lo que significa de que el fiscal va a solicitar un pedido de ampliatoria de extradición para comprenderlo por otro delito más. O sea que se va a incluir este delito, digamos, este caso en el pedido de ampliación. Así es. El fiscal amplió la investigación por otro delito, que es por lavado de activos, del mismo caso Centralita. Del mismo caso Centralita. Eso no tiene que ver con Antalsi. No. Por lavado de activos, eso sí es un delito que está reconocido. Y está pidiendo una ampliación del pedido de extradición. Bueno, eso es una información que no... Ese es un dato nuevo, ¿no? Nuevo, claro. O sea que... ¿y cuál sería ahí la idea los hechos que se habían detectado? Bueno, eso está ya dentro de los fundamentos que ha hecho el fiscal, ¿no? Yo lo que hago es, digamos, informar que se amplió la investigación por otro delito, que es obviamente más grave. Más grave, claro. Porque el anterior delito creo que... Era asociación ilícita y complicidad en peculado. Complicidad en peculado que no existe pues en el Código Penal boliviano. Sí aparece el delito de peculado en el Código Penal boliviano.
especulado, claro, pero tiene que ser un funcionario público el que lo cometa. Es un tema de discusión, ¿no? Es un tema doctrinario. Tema doctrinario. Claro, sí, pues aquí se resolvió de esa forma. Sí, lo que pasa es que las partes discuten siempre el tema de que si es extraneos o no es extraneos. Entonces eso se debate en su momento, ¿no? En principio está previsto en el Código Penal boliviano. Hay esta información que ha llamado mucho la atención, en el sentido de que el fiscal Ramos Heredia, que está suspendido como fiscal de la Nación, ordenó el traslado de los libros de visitas en varios años, libros de visitas durante el tiempo en el que él era fiscal encargado de control interno. Y esto coincidió o se dio quizás como respuesta a un pedido de la comisión Mesías Guevara, la comisión que está investigando el caso de la Centralita, que pidió los libros de visitas para ver, me imagino, qué visitas había recibido el fiscal Ramos o algún otro fiscal. Y él, de alguna manera, los secuestró estos libros y no los entregó pues a la comisión, o no le permitió a la subcomisión acceder a ellos. ¿Qué información tiene usted sobre esto y qué se va a hacer al respecto? Bueno, nosotros también nos han pedido los libros de visita que hay en las fiscalías. En la fiscalía hay un registro de personas en el primer piso y en cada piso del Ministerio Público. Piso 8, donde está la Fiscalía Suprema, y piso 9, donde están las Fiscalías Supremas y los despachos del Fiscal de la Nación. Ahí se anotan las personas que llegan. Y aparte hay cámaras de videovigilancia en los pisos. Cuando nos ha llegado el pedido de información, hemos hecho la indagación del caso y hemos logrado encontrar que sí existen esos libros. Y obviamente estamos dando respuesta a la Comisión del Congreso para que ellos hagan la investigación del caso. ¿Y esos libros en dónde están? Están en nuestro poder. En el poder del fiscal de la Nación. En el poder del fiscal, de las autoridades encargadas de la custodia, se han levantado las actas con el fiscal de turno presente y se han lacrado. Se han lacrado para que luego se saquen las copias pertinentes. Pero los había llevado, efectivamente los había pedido, los tenía en su poder el fiscal de la Nación. Las actas van a explicar el camino que han seguido esos libros. Ajá. Porque hay actas que se han levantado sobre cuál ha sido el camino y el destino de esos libros. ¿Y esas actas están disponibles? Están en el despacho. Y la vamos a entregar obviamente a la comisión de investigación. Ya, de acuerdo. Bueno, el caso Ecoteva también es otro caso importante, y resulta que el fiscal especializado en lavado de activos, el fiscal Marco Cárdenas, ha denunciado que quieren sacarlo de este caso. Y eso sería peligroso porque todo volvería a foja cero. Y esto se debería a que, aparentemente, según expreso, Nora Mirabal, que es la que está a cargo de control interno precisamente, es la que querría pedir su cabeza, porque tendría alguna vinculación con la ex fiscal Nelly Calderón y la doctora Carmela Orbegoso, que son personas vinculadas a Alejandro Toledo, en fin, hay especulaciones, ¿no? Pero él ha denunciado esto, digamos, ¿qué cosa puede usted decir al respecto? Yo voy a hablar con el fiscal a cargo de ese caso. Y obviamente voy a pedir que me informen lo que ha sucedido, si hay un elemento de prueba para pensar de esa manera. Yo he manifestado de que no estoy a favor de las injerencias, ni internas ni externas. El fiscal es independiente en cada caso. Y cuando más importante el caso que tiene, más protección se le debe dar, justamente para que no existan influencias de esa naturaleza. De acuerdo, entonces usted de alguna manera garantiza que no sería retirado de su cargo, de su puesto. Yo lo que voy a hacer investigación, digamos. Yo lo que voy a hacer es verificar si es cierto lo que dice. Y si hay injerencia, obviamente no la voy a tolerar. Ajá. Todos estos casos de reglaje de investigaciones que se han denunciado a políticos, incluso a miembros del propio Ejecutivo, ¿los están investigando? ¿Los van a investigar? Se están investigando. Hay una fiscalía a cargo de los casos que se han denunciado. Se han denunciado en fechas distintas.
que así ha salido a través de los medios de información. En un momento se van a acumular todos en una sola fiscalía. Y esa fiscalía igualmente se le va a dotar del apoyo necesario para que haga una buena investigación. Y la investigación dirá si es que hay delito, qué delito es y quiénes son las personas involucradas. Esto es bien importante, ¿no? Porque Así no es. podemos tener en un régimen democrático aparatos que se dediquen a investigar para eventualmente chantajear o presionar o cometer amedrentar. extorsiones o interferencias telefónicas, etcétera. Eso es muy grave. Muy grave, ¿no es cierto? Muy grave. Y sean, digamos, estos aparatos públicos o privados. Es decir, sería bueno que la Fiscalía efectivamente haga una buena investigación sobre este tema, de una vez por todas, ¿no? Bueno, la investigación se está haciendo ya. Ya se está haciendo. Se está haciendo la investigación. Correcto. Lo que sucede es que las investigaciones son reservadas. No, claro. No se hacen de conocimiento público, salvo aspectos generales que se pueden decir. Los aspectos, los detalles no se mencionan, porque hay que custodiar también la seguridad de las pruebas, ¿no? No es bueno dar a conocer todos los detalles de la investigación porque se perturba la misma. No, claro. Y alerta obviamente a las personas involucradas. Lógico. Entonces se guarda reserva. Lo que se puede decir, sí se puede hacer en los casos en donde se genera cierta alarma en la colectividad. Bien, doctor Pablo Sánchez, muchísimas gracias por su participación en la hora N. Gracias por haber venido. Fue entonces el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Ricardo Uceda, que ha publicado un interesante artículo hoy día en La República del ardiente verano de Ana Jara, así se llama.